En algún momento de nuestras vidas nos hemos detenido a escuchar una noticia, a ver el noticiero, ya sea de los canales que son propios de nuestro país o aquellos canales que son de tipo internacional. Pero ¿cómo se producen estas noticias? ¿Cómo todas esas tipos o clases de reportajes de noticias presentan una misma estructura? Siempre presentan una misma o los presentan de una misma manera. Siempre es una funcionalidad que se presenta. Entonces aquí les voy a explicar lo que sería entonces las partes de la noticia. Toda noticia debe de responder principalmente a una serie de preguntas para empezar a darle objetividad al tema, para empezar a construirla, para empezar a guiar esa noticia como tal. Ir parte por parte construyendo el todo, que sería entonces el cuerpo, es decir, esa parte donde se entera a la persona, al oyente, al televidente, que esta noticia de qué se trata como tal. Entonces, surgen unas preguntas y son las siguientes: ¿a quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y por qué, que sería también diferente. Entonces empiezan a surgir estas preguntas y se deben de tener siempre presentes para empezar a construir la noticia. Entonces se comienza por el titular. Allí es un espacio breve donde se habla de lo más importante del acontecimiento o noticia. Es decir, se le está entregando al radioescucha o al televidente el titular, la primera parte. Se le está dando un abrebocas donde se le indica la parte más relevante de ese acontecimiento. Es decir, se resume detalladamente lo que está pasando allí, pero sin estar mostrándole ni desglosándole la noticia como tal, sino que solamente es un abrebocas. Entonces luego sigue la entrada que es un resumen de la noticia, y allí se responden las preguntas básicas: quién, qué, dónde, cómo, a quién, cuándo, por qué y por qué. Luego de esa entrada, cuando ya se respondieron las preguntas básicas, se comienza entonces a tratar o a trabajar la noticia como tal, que no es más que el cuerpo de la noticia. Se comienza a desglosar la noticia dándole un orden de importancia, donde se da el inicio, que no es el título, donde se muestra entonces el titular y la entrada, y se le da su desenlace final. Y allí entonces se termina por enterar al radio escucha o al televidente de lo que se está tratando en la noticia. Entonces, cuatro partes muy fundamentales a la hora de construir una noticia para que siempre lo tengan presente.